Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Está en el trono saludar. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Esfuérzate y sé valiente. Querido hermano en Cristo Jesús,
Te recordamos que este domingo tenemos nuestro ayuno mensual. Únete a este servicio al Señor. Más alto, más grande. Apreciables hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, es mi ruego a Dios que los bendiga y que los proteja donde quiera que ustedes se encuentren. Pero sobre todo, mi ruego a Dios es que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere que aprendamos en esta pandemia. Y que no solo que aprendamos, qué quiere Dios que hagamos durante este tiempo de pandemia. De esa cuenta, he desarrollado este tema que he titulado ¿Qué busca Dios con esta pandemia? Sí, el tema lo he titulado ¿Qué busca Dios con esta pandemia? Pero como nos han enseñado acá en nuestra iglesia, le voy a rogar que allá en la comodidad de su casa incline su rostro y vamos a poner en manos de Dios este mensaje. Padre, en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, le damos gracias, Señor, por este día hermoso en que nos permites estar vivos, poder ver la belleza de tu creación y poder disfrutar de un día más de vida. En el nombre que tú has puesto sobre todo nombre, te rogamos, Señor, que este mensaje, primero que nada, sea para gloria y honra de tu santo nombre. Segundo, que sea de edificación y en todo caso de compromiso para los que ya somos tu iglesia, y que sea una ayuda para aquellos que todavía no son tu iglesia, pero esperamos que con tu ayuda y nuestro ministerio lleguen a ser tu iglesia. Padre, añade bendición, Señor, a esta palabra y que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestro entendimiento a efecto de que podamos comprender qué es lo que tú nos quieres decir a través de este mensaje. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, principio entonces con lo siguiente. ¿Quién no ha repetido más de alguna vez lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28? Sí, tome su Biblia y vamos a leer Romanos 8:28. Aunque lo sabemos de memoria, o esperaría yo que todos lo sepamos de memoria, de todas maneras, abra su Biblia y vamos a leer qué es lo que nos revela ese versículo. En mi Biblia dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito esto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Esta cita es totalmente interesante porque nos revela primero que nada la universalidad de la bondad de Dios. ¿Por qué digo la universalidad de la bondad de Dios? Porque según esta cita, todas las cosas, aunque nosotros las califiquemos de malas, este versículo nos revela que traen alguna bendición. Todas las cosas entonces que Dios permite que vengan a nuestra vida, independientemente que a juicio nuestro sean buenas o sean malas, en el concepto divino son buenas y traen alguna bendición. Sin embargo, no todas las personas ven las cosas así, inclusive muchos cristianos. El problema es que gran parte de los cristianos, luego de haber vivido alguna experiencia que a juicio de ellos no es buena, casi nunca se preguntan qué bendición pudo haber traído esa vivencia. Es más, hay algunos que hasta se pelean con Dios y todavía se atreven a decir, ¿por qué yo? Si nos basamos exactamente en el contexto del corazón de Romanos 8:28, de esa cita, todas las cosas nos traen bendición.
El trabajo nuestro es averiguar, preguntarle al Señor qué de bueno trae esta experiencia. Ahora le pregunto, ¿y usted ya se preguntó qué bendiciones nos ha dado Dios con esta pandemia? Voy a repetir la pregunta. ¿Usted ya se preguntó, o ya le preguntó, mejor dicho, a Dios, qué bendiciones nos ha enviado a través de esta pandemia? Quizás a usted le vaya a parecer un poco raro lo que le voy a decir en este momento, pero la situación actual que vive todo el mundo y lo que dice la gran comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo demuestran. Oiga, en este momento a Dios no le interesa que la iglesia se mantenga congregada en un templo. A Dios lo que le interesa es que todos los cristianos cumplamos con la gran comisión, enseñando el evangelio a toda criatura. Dios quiere que todo mundo sea salvo, eso lo sabemos de memoria también. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Sí, pero a alguien tiene que llevarles el evangelio y eso no se hace dentro de un templo. Muchos cristianos, yo lo sé, muchos cristianos suspiran por volver a congregarse en un templo y yo no le voy a decir que eso no es bueno, pero Dios no deja de ser Dios porque la iglesia no se congregue en un templo. Voy a repetir esto. Dios no deja de ser Dios, nuestro Dios. No deja de ser Dios por el hecho de que su iglesia, que su pueblo no se congregue en un templo. Y el hecho de que Dios permita que no podamos congregarnos en este tiempo, nos dice que Dios desea algo distinto. Dios está buscando que entendamos algo diferente al hecho de reunirnos en un templo. Y conforme a lo que revela la Escritura y de acuerdo a lo que demuestra la historia de la iglesia de Jesucristo, a mi juicio, lo que Dios desea es que le dediquemos tiempo de calidad a tres cosas. Y esto va a ser el corazón de mi enseñanza de hoy. A mi juicio, Dios lo que desea es que le pongamos atención a tres cosas. Primero, que le dediquemos tiempo de calidad a nuestra familia. Segundo, que le dediquemos tiempo de calidad a nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, que le dediquemos tiempo de calidad al cumplimiento de la gran comisión. Veamos por qué le digo esto. Primero, tiempo de calidad para nuestra familia. Oiga pues, antes de la pandemia hubo padres de familia cuyos hijos estaban dormidos cuando ellos salían hacia su trabajo. Y por la gran saturación del tráfico por las tardes, muchas veces al regresar a su casa, sus hijos también ya estaban dormidos. Muchos niños tenían que esperar hasta el fin de semana para volver a ver conscientemente y despiertos a sus padres. Pero de repente Dios permitió que la pandemia viniera a nuestro país y el tiempo sobreabundó. Hubo tanto tiempo que muchos padres de familia no sabían qué hacer con ese tiempo. No pudieron gestionar ese tiempo, no hicieron un presupuesto de su tiempo y en algunos hogares, usted lo sabe, hasta problemas hubo. Algunos matrimonios hasta se divorciaron. ¿Qué está diciendo Dios con ello? A mi juicio, Dios está diciendo lo siguiente: dedícale tiempo de calidad a tu familia. Oiga, la familia de su casa es más importante que la familia de su trabajo. Le voy a decir lo que yo veo en mi trabajo. En mi trabajo yo veo compañeros felices, dinámicos, alegres, bromistas. Tan es así que varones y mujeres terminan siendo amantes. Pero vaya a preguntar cómo son en su casa. Nadie los aguanta.
ni su esposa, ni el amor de su vida, o ni su esposo, el amor de su vida, los aguanta. Disculpe, el tiempo de calidad, el amor de Dios, primero que nada, es para usted, para su esposa y para su familia. Dedíquele tiempo de calidad a su familia. ¿Y usted ahora tiene una mejor relación con su familia? Si no es así, perdón hermano, nunca es tarde para principiar en Dios. Vale la pena que usted cultive y haga de nuevo sus votos, como dicen a nivel popular. Familia, recuerde, familia solo hay una. Trabajo, si usted tiene Dios, puede conseguir en otro lado. Ni dude que si usted le dice a Dios que quiere hacer una familia amorosa, pero en su trabajo no se lo permite, pídale a Dios que le abra otra puerta. Y yo estoy seguro que Dios se la va a abrir. Si no lo sabe, la verdadera iglesia es la familia. Por eso es que en Apocalipsis 1:6, también no lo sabemos de memoria, por eso es que en Apocalipsis 1:6, el Señor Jesucristo dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Perfecto. El Señor Jesucristo dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Dónde? En nuestro hogar, con nuestra familia. Después de la muerte de Cristo, oiga esto, después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el sacerdocio ya no se desarrolla en los templos. El sacerdocio se debe desarrollar en el hogar, dentro de nuestra familia. ¿Se recuerda usted qué pasó en el momento en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Se rompió el velo del templo. Aquella división que marcaba el lugar de los hombres y el lugar de Dios se rompió. ¿Para qué? Para que ya no pudiera entrar solo el sacerdote. Es más, ya no hay necesidad de sacerdote. El velo se rompió y eso significa para nosotros que los hijos de Dios no necesitan de un intermediario humano para poder presentar sus ofrendas delante de Dios. Usted como padre de familia, usted como madre de familia puede entrar directamente, como dice Hebreos 4, hasta el trono de la gracia a pedir su oportuno socorro. Usted es el sacerdote de su hogar. Muchas personas, oiga, muchos padres de familia creen que es la iglesia quien tiene la obligación de enseñarle la Biblia a sus hijos. Disculpe, no es así. El sacerdote de su familia es el padre de familia. La sacerdotisa de la familia es la madre de familia. Es usted, son ustedes los que tienen la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Si a mí me pregunta, ¿quién le enseñó Biblia a mis hijos? Sí, fui yo. Le enseñé a mi esposa, le enseñé a mis hijos y le enseñé a los hijos de mis vecinos allá en mi colonia. Quien debe enseñar entonces la Biblia a sus hijos son ustedes. No esté esperando congregarse en un templo para que nosotros les enseñemos la Biblia. Imagínese un caso hipotético, pero no lejano. Imagínese que de hoy en adelante jamás permitiera Dios que nos volviéramos a reunir en un templo y que usted no tuviera un teléfono donde recibir información de su iglesia. ¿Quién o cómo van a ser sus hijos para conocer de Biblia? Usted, o imagínese en el tiempo del primer siglo que tuviéramos que estar huyendo. ¿Quién le va a enseñar Biblia a sus hijos? Es usted. Es usted padre de familia, es usted madre de familia y por eso Dios dice, dedícale tiempo de calidad a tu familia. Segundo, tiempo para el Señor. Dedicar tiempo de calidad para el Señor. Dios quiere que le dediquemos tiempo de calidad. No es cantidad de tiempo, no es calidad de tiempo. Estoy seguro que antes de la pandemia, muchos cristianos casi nunca leían su Biblia, porque según ellos no había tiempo. Pero de repente Dios permitió que llegara la pandemia a nuestro país y entonces Dios les dijo, aquí te va el tiempo. Y el tiempo
también abundó. Sin embargo, estoy casi seguro que muchos cristianos a la fecha siguen con la misma actitud de no leer su Biblia, de no dedicarle tiempo a las cosas de Dios. No han aprovechado el tiempo. Han oído, sí, pero les ha entrado en un oído y les ha salido en el otro, que en Efesios 5:16 el apóstol Pablo dice que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días, dice, estos días son malos. Si lo sabe, accione pues, a Dios clamando, pero con el mazo dando, dicen muchos. Ok, hágalo pues, cúmplalo. Usted dedica tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios a efecto de conocer las virtudes de su Señor. Yo conozco personas, vendedores, que se conocen de memoria las virtudes de sus productos. Y ellos hasta tienen que inventar virtudes que sus productos no tienen con tal de venderlas. Bendito sea Dios que nosotros no tenemos que inventar. Está revelado todo, todas las virtudes del Señor que debemos presentarle a los que no son hijos de Dios están reveladas y usted las puede aprender en su propia casa. Yo recuerdo, perdona que voy a decir esto, yo recuerdo que hasta compartí una guía de cómo estudiar la Biblia para poder comprenderla mejor. Usted tiene y usted sigue los consejos de esa guía. Quizás muchos hermanos en este momento fruncieron sus ojos y se preguntaron o le preguntaron a alguien, ¿cuál guía? Muchos posiblemente nunca la vieron pasar y no la mandé una vez. La mandé creo que al menos 2 veces al chat de nuestra iglesia. Y todavía escribí que si alguien la deseaba que me escribiera, yo con mucho gusto se la iba a enviar. Una persona me escribió. Por favor, oiga, por favor, dedíquele tiempo de calidad a la lectura de su Biblia, pero que sea en serio. Después de la prédica no vaya a poner qué palabra más bonita. Sí, pero ahí se quedó. No, eso no le ayuda a nadie. Ni le emociona a Dios. Permita que Dios le hable personalmente a usted por medio de la lectura de su palabra inspirada. En el momento en que usted abre su Biblia y lee en voz alta, está oyendo la voz de Dios en la voz suya. Dios le está hablando a usted directamente a sus oídos a través de su propia voz. Dedíquele tiempo de calidad entonces al estudio bíblico. ¿Por qué esta sugerencia? Porque en Juan 5:39 el Señor dijo lo siguiente. Tome su Biblia y busque Juan 5:39. Ahí se lee lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a repetir la segunda parte. Y ellas, estas Escrituras, son las que dan testimonio de Jesucristo. ¿Quiere usted saber quién era, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo? Escudriñe, dice. Escudriñar no es como leer la prensa, no, es analizar detenidamente cada palabra, porque recuerde que esta palabra, hermanos, esta palabra es palabra de Dios. Lo crea usted totalmente o no, es palabra inspirada de Dios. Usted quiere conocer a su Señor, yo estoy seguro que para eso nos ha dado tiempo suficiente. Y si usted dice que Jesucristo es su Señor, dedíquele tiempo a conocer a su Señor. Además de lo anterior, antes de la pandemia, al menos en nuestra iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, al menos en nuestra iglesia oíamos una sola enseñanza cada domingo. ¿Se recuerda? Cada domingo veníamos y oíamos una sola enseñanza. Pero vino Dios y permitió que viniera la pandemia a nuestro país, y como consecuencia de ello, nuestra iglesia tuvo que buscar la forma de enviar los mensajes
al hogar de cada familia, diríamos a la iglesia domiciliar de cada matrimonio. Y de esa cuenta se principiaron a pasar las prédicas por el chat de la iglesia. Y ahora cada domingo tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de Cefea Central, el mensaje de Cefea La Comunidad, el mensaje de Cefea San Francisco y algunas veces el mensaje de Cefea Shela. Tenemos la oportunidad de escuchar 4 enseñanzas de nuestra propia iglesia. ¿Por qué le insisto de nuestra propia iglesia? Porque yo sé que hay personas que oyen prédicas de otras iglesias, pero no se olvide que en otras iglesias tienen otras doctrinas y otras interpretaciones, y de esa cuenta empiezan las confusiones. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar 4 enseñanzas el día domingo en lugar de una sola. Dios ha permitido que tengamos los medios para que haya palabra en abundancia. ¿Eso será bendición en esta pandemia? ¿Usted qué dice? No se olvide que el gran apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Claro, la fe en Dios viene por el oír, sí, pero no por oír cualquier cosa ni a cualquier persona. La fe viene por el oír, pero por oír palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser bien explicada a efecto de que aquellos que la escuchen sepan de quién estamos hablando. Del único Dios verdadero, de nuestro Dios, del Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Tercero, Dios desea que dediquemos tiempo de calidad para cumplir la gran comisión. A mi juicio, la abundancia de tiempo que Dios nos ha dado, tanto para estudiar su palabra como para escuchar más de su palabra, no es solo para que engordemos bíblicamente, sino para que obtengamos suficientes elementos de juicio y que con ellos o que con base en ellos cumplamos la gran comisión, que es la responsabilidad a la que Dios llamó a todo cristiano. Usted y yo no somos salvos porque somos guapos, o no somos salvos porque somos importantes. Somos salvos porque Dios necesita que llevemos el mensaje de salvación a aquellos que, como usted y como yo, no eran salvos antes que conociéramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se olvide que la única razón, esto posiblemente le va a sorprender a algunos, no se olvide que la única razón por la que existe la iglesia en esta tierra, según nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es para anunciar el evangelio a toda criatura, según la gran comisión que Él dio en Marcos 16, 15 y 16, o para hacer discípulos a todas las naciones, según la gran comisión que nos dejó a través de Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál es la responsabilidad suya? ¿Cuál es la responsabilidad mía en esta tierra como hijos de Dios? Anunciar el evangelio. ¿Tiene usted alguna familia a quien está evangelizando? Si no tiene alguna familia a quien está evangelizando, yo le ruego que hoy que está oyendo este mensaje, cuando termine, hínquese o como quiera. Dios no necesita que usted esté hincado, parado. No. Dios lo que necesita ver es la honestidad de su corazón. Pídale a Dios que le dé la gracia y los elementos necesarios para ir a buscar una familia. Yo tengo una familia a quien ir a evangelizar todas las semanas. Y este fin de semana voy a agarrar un viaje de 215 kilómetros para ir a evangelizar a otra familia. Lo que le estoy diciendo no es solamente para que usted lo haga, yo también lo hago. Si no, entonces, ¿dónde está? Qué bonito es hablar, sí, pero ¿y dónde está la acción suya? Entonces, pídale a Dios que le ayude y cumpla la comisión que el Señor le dejó. Lleve el evangelio. Eso no quiere decir que todos deban aceptar. No, allá en la gran comisión de Marcos el Señor es claro que van a haber 2 actitudes. Unos dice van a creer y esos van a ser salvos. Otros no van a creer y esos van a ser condenados. Así que la misión suya es llevar el evangelio. Cuál sea la actitud de quien lo oiga, perdone, eso ya no depende de usted. Muy bien, le voy a contar un poco de historia.
Muchos cristianos desconocen que el tiempo de mayor crecimiento de la iglesia fue en los primeros 300 años de historia del cristianismo y especialmente en los primeros 100 años del cristianismo, o mejor dicho, en el primer siglo, porque empezó pensemos en el año 35. Pero curiosamente, durante todo ese tiempo, nunca hubo templos ni hubo campañas evangelísticas como las que ha habido últimamente. Le voy a repetir esto. En los primeros 300 años de historia del cristianismo, que fue el tiempo en donde el apóstol Pablo dijo que había llenado ya del evangelio el imperio romano, no había templos donde se congregara la iglesia, ni había campañas evangelísticas como las que hemos visto últimamente. La iglesia de Cristo era una iglesia domiciliar. No era una iglesia multitudinaria congregada. ¿Por qué? Porque no había templos, sino que se reunían en casas particulares. El pastorado, tal como lo leímos y lo analizamos en Apocalipsis 1:6, era en el hogar. Si usted no le había puesto atención a esto, oiga lo que dice las siguientes citas bíblicas. Abra su Biblia, por favor, en Hechos 28 y vamos a leer los versículos 30 y 31. Ahí se lee: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga, qué interesante. En donde predicaba el apóstol Pablo el reino de Dios y donde enseñaba acerca del Señor Jesucristo, en una casa alquilada. ¿Y sabe dónde? En Roma. Aquí nos revela que no fue el apóstol Pedro como nos dijeron. Por eso hasta los payasos, recuerdo que en aquel tiempo decían que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el que enseñó el evangelio, esto que estamos tratando en este momento, allá en Roma, y no por un mes ni por una campaña evangelística, fueron 2 años completitos, dice, fue el apóstol Pablo. ¿En dónde? En una casa. ¿Y en calidad de qué? De preso. Él estaba con arresto domiciliario, tenía hasta un policía que lo cuidaba, pero eso no era impedimento para que él enseñara el evangelio. Él sabía que para eso fuimos llamados todos los cristianos. Muy bien, busque 1 Corintios 16, 19. En 1 Corintios 16, 19 dice lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Oiga, con la iglesia que está en su casa os saludan. Muy bien. ¿En dónde se reunía la iglesia de Corinto? En la casa de Aquila y Priscila. No tenían un templo, no había. Busque Colosenses 4:15. En Colosenses 4:15 se lee lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿En dónde se reunía la iglesia de la Odisea? En la casa de Ninfas. Dese cuenta, no había templo. ¿Dónde se reunía entonces la iglesia? ¿Dónde eran los cultos, por así decirlo? En la casa de Ninfas. Allá en la Odisea, los cultos eran en una casa particular. Y por último, busque Filemón y vamos a leer los primeros 2 versículos. Esto es bien interesante. Oiga, Pablo dice: prisionero de Jesucristo
y el hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A Filemón, dice, va, colaborador nuestro. Y a la hermana Apia, que seguramente era su esposa, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y oiga, y a la iglesia que está en tu casa, en donde se reunía la iglesia a la que pertenecían Filemón y la hermana Apia, en la casa de Filemón no habían templos, no habían campañas evangelísticas. Y aún con eso, el apóstol Pablo, oiga lo que dice en Romanos capítulo 15 y versículos 18 y 19. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oiga, qué tremendo. El apóstol Pablo no tenía un vehículo como tiene usted, ¿va? No tenía un teléfono como tiene usted o tengo yo. Pero dice el apóstol Pablo en esta cita de Romanos 15, 18 y 19, que desde Jerusalén hasta el Ilírico. Ilírico es lo que hasta hace algunos años se llamaba Yugoslavia, lo que hoy forman las repúblicas de Croacia, Serbia y Herzegovina, Montenegro, inclusive Albania, el lado derecho del mar Adriático. Si usted mira un mapa de Europa, está la bota que es Italia, ahí está Roma, está el mar Adriático en medio y al lado derecho está Yugoslavia. Eso era Ilírico. O sea, dice el apóstol Pablo que había llenado del Evangelio de Jesucristo desde Jerusalén prácticamente hasta las puertas de Roma, a través de campañas evangelísticas. No, ya leímos que cuando lo llevaron a Roma iba en calidad de preso, en una casa alquilada estaba enseñando. Entonces, ¿tiene usted alguna excusa para que podamos cumplir la gran comisión? ¿Tengo yo alguna excusa para cumplir la gran comisión? No tenemos excusa. Ok, repasemos. Dijimos que la iglesia de Jesucristo en los primeros 3 siglos jamás tuvo templos ni conoció cultos evangelísticos. Es más, oiga, del año 64 con el emperador Nerón hasta el año 313 con el emperador Constantino el Grande, es decir, durante 230 años la iglesia de Jesucristo fue perseguida por el Imperio Romano. Sin embargo, y a pesar de ser una iglesia perseguida y que tenía que reunirse a escondidas, los cristianos jamás dejaron de cumplir la gran comisión, aún exponiendo su propia vida. Usted sabe que muchos cristianos se convirtieron en mártires, pero su sangre fue la semilla para que muchos incrédulos llegaran a ser hijos de Dios. Ojalá que con nuestras actitudes no obliguemos a Dios a que mande una persecución como la que inició Nerón. ¿Cómo le gustaría a usted cumplir la gran comisión? Salir con la libertad que tiene en este momento a buscar a alguna persona o alguna familia para compartirle el evangelio, o tener que abandonar su casa y su familia y salir huyendo y tener que ir hablando de Cristo en el camino, como hicieron aquellos que salieron huyendo de Jerusalén cuando Dios permitió la muerte de Esteban. Decídalo usted, accione a partir de hoy. Dios quiere que usted trabaje para el reino de Dios, porque para eso fue llamado, a ser hijo de Dios. Con esto lo que deseo resaltar es que el evangelismo en los primeros 300 años no tenía templos, porque no había, sino que el evangelismo se llevaba a cabo en las casas, en los lugares de trabajo y especialmente en los mercados. Yo estoy seguro que usted tiene una casa, yo estoy seguro que usted tiene un trabajo.
Y yo estoy seguro que usted sale a comprar. Las personas que van a los mercados ya conocen a las vendedoras. Les hablan hasta por su nombre. La vez siguiente que vaya, pregúntele a la... Hey María, decimos comúnmente, ¿va? Pregúntele si ya es cristiana y si no, dedíquele tiempo. Llévele un tratado, llévele un folleto, qué sé yo, pero háblele, dígale que si no ha aceptado a Jesucristo, no es hijo de Dios y que si se muere en esa condición va a ir a parar lo que el Señor Jesucristo llamó infierno. Y esa sangre le va a ser cobrada a usted, porque para eso fue usted llamada. Entonces, busque a quien ayudar. Nosotros tenemos la oportunidad de enseñar. Yo le he contado, perdone, va a parecer vanidad, pero tengo 13 años de enseñar Biblia allá donde trabajo. Nos detuvimos durante unos 9 meses el año pasado, pero ahorita ya estoy enseñando Biblia otra vez allá donde trabajo. Se han convertido muchos, no son muchos, pero sí muchos han escuchado y sí han habido convertidos. A mi juicio, eso es lo que Dios desea que hagamos en este tiempo, que utilicemos nuestra casa, que utilicemos nuestro trabajo, que utilicemos nuestras compras o nuestros paseos para enseñar el Evangelio. Donde quiera que usted vaya, enseñe el Evangelio, porque para eso fue llamado. Por aparte, le cuento que los templos que ahora usa la Iglesia de Cristo son parte de la influencia del emperador Constantino. Sí, el emperador Constantino el Grande del Imperio Romano. Los templos no son producto del cristianismo. Los templos que utiliza la Iglesia de Cristo son producto de un emperador romano, de alguien que era una autoridad secular, no una autoridad religiosa. Y principiaron a construirse después del año 313, cuando históricamente el emperador Constantino fue llamado por el mismo Señor Jesucristo y aceptó el cristianismo, y por eso se empezaron a construir. Y entonces, cuando el emperador se convirtió, se formó lo que hoy se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, congregación que se formó en el momento en que la verdadera Iglesia de Cristo, aquella Iglesia Inmaculada, fue unida al Imperio Romano. Por eso se llama apostólica, que es la Iglesia de Cristo, y romana, porque es unida al Imperio Romano, fue unida al Imperio Romano. Le cuento que las basílicas y las catedrales originalmente no eran templos religiosos, eran edificios públicos, pero por la abundancia de cristianos o por la abundancia de asistentes fueron convertidos en templos religiosos para lo que en ese momento empezó a ser la Iglesia Popular. ¿Por qué cité todo lo anterior? Quizás usted diga, ¿y para qué citó todo lo anterior? Porque el hecho de que Dios permita que estemos viviendo este tiempo de pandemia no es excusa, oiga, no es excusa. Hinquémonos y agradezcámosle a Dios que no nos están persiguiendo. No es excusa para que no cumplamos con la gran comisión a la que fuimos llamados. Si usted realmente quiere aprender cómo ayudar a aquellos que no saben que son hijos de Dios, a aquellos que usted sabe que no son cristianos, escríbame y yo con mucho gusto le voy a compartir el material escrito que yo utilizo personalmente para ayudar a aquellos que yo sé que no son cristianos y que si se mueren en esa condición van a ir a parar a donde nadie quiere ir a parar. Esos materiales me permiten enseñarle dos cosas. Primero, ¿cuál es su situación actual delante de Dios? Que no es difícil averiguarla. No son hijos de Dios, son hombres naturales o son hombres adámicos, dijera Génesis 5:3. Y segundo, hay que explicarles por qué es imperativo que reciban a Jesucristo como su Señor. Usted y yo lo sabemos, porque Jesucristo es el único que puede restaurar o que tiene la potestad de restaurar la presencia de Dios en nuestra vida y darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. Si usted realmente quiere ser obediente a su Señor y desea cumplir la gran comisión, pero no sabe cómo, ya le dije,
escriban y yo con mucho gusto te ayudo. Muy bien, ¿qué conclusiones obtenemos de esto que hemos analizado? Veamos qué busca Dios es el tema. Primero, a mi juicio, Dios desea que le dediquemos tiempo de calidad a nuestra familia, a nuestra iglesia domiciliar, que realmente seamos reyes y sacerdotes para nuestra familia. Segundo, Dios desea que le dediquemos tiempo de calidad a conocer a nuestro Señor a través del estudio de su palabra y a través de escuchar los mensajes como este que se envían desde el púlpito. Y tercero, Dios desea que ese conocimiento acerca de Él lo utilicemos para cumplir el objetivo para el cual fuimos llamados a la salvación, cumplir la gran comisión, enseñándole el Evangelio a toda criatura. Muy bien, entonces en resumen, a mi juicio, ¿qué busca Dios? Con esta pandemia, ¿qué busca Dios? Que le dedique tiempo de calidad a su familia, desarrolle su sacerdocio personal en su familia. Segundo, que le dediquemos tiempo de calidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estudiando la Biblia y escuchando mensajes de nuestra iglesia. Y tercero, que con ese conocimiento le dediquemos tiempo de calidad al cumplimiento de la gran comisión. Esa es la única razón por la que usted y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios. Muy bien. Hermanos, que Dios los bendiga y que Dios les dé el valor y la sabiduría suficiente y la gracia necesaria para cumplir la gran comisión. Allá donde usted se encuentre, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Padre, gracias te damos, Señor. Bendecimos y alabamos tu santo nombre. Permite que, como dice Santiago, no seamos solamente oidores, sino seamos también hacedores de tu palabra. Ayúdanos a aquellos que realmente tenemos no solamente el deseo, sino en realidad queremos cumplir con la gran comisión. Danos los elementos necesarios y los argumentos suficientes para poder llevar el mensaje a quien lo necesita. Que todo sea para gloria tuya, para edificación de tu iglesia y para salvación de aquellos que no son tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y que Dios le acompañe en su ministerio evangelístico. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.